All the Difference in the Worlds. Capítulo 34, Roca del Cuervo. Todavía no puedo creer que un Frankenstein amistoso nos haya salvado, un paladín Redín conmocionado murmuró, cojeando mientras era apoyado por el paladín Kodiak y el caballero Capitán Colvin. El estimulante apenas la había estabilizado, potenciado sus habilidades regenerativas naturales lo suficiente como para evitar que se desangrara después de que ese soldado del enclave hubiera tallado su servoarmadura y su tendón de la corva con los dientes giratorios de su destripador, pero la mayoría de las drogas y cócteles habían caducado en los 2 siglos transcurridos desde que se fabricó. Si quería conservar su pierna, tenía que dejar de poner su peso sobre ella y buscar atención médica profesional tan pronto como pudiera. Sin embargo, ella no tenía ese lujo. Ninguno de los Orgullo de León lo hizo, maltrechos y heridos como estaban, tambaleándose por su primera derrota como estaban. Nunca abandonaron a un miembro de la manada. Todavía no puedo creer que existan Frankensteins amistosos, replicó Kodiak. Sin ánimo de ofender, Fawkes. No se ha tomado ninguno, amigos. Fawkes, el simpático supermutante que habían encontrado en el refugio 87, respondió con la misma facilidad con la que les seguía el ritmo, encontrando que el peso del láser Gatling que había liberado del soldado del enclave era, en el mejor de los casos, insignificante. Honestamente, estoy sorprendido por el hecho de que realmente me hayas dado una oportunidad. Me sorprende que haya valido la pena, replicó Vargas desde su posición frente a ellos. Honestamente, pensé que Sara estaba loca, cuando lo sugirió. Habían pasado 6 horas desde que el Orgullo se había aventurado en las profundidades del refugio 87, abriéndose camino a través de las hordas de supermutantes que infestaban el paso del asesinato. 6 horas desde que la manada había descubierto la verdad detrás de la amenaza de los supermutantes, y las cubas donde los humanos fueron arrojados y de los que emergieron los supermutantes. Habían jurado volver pronto con más explosivos. 6 horas desde que la manada había descubierto a Fawkes, encerrado en una celda de la bóveda, por el delito de no ser un violento bruto homicida. 6 horas desde que Sarah Lyons había tomado la fatídica decisión de comunicarse con él, de liberarlo de su prisión, a cambio de su ayuda para asegurar el HEC. 6 horas desde que el enclave les había tendido una emboscada, cuando salían de la bóveda. Los detalles de su reciente y amarga derrota aún estaban claros en sus mentes. Granadas aturdidoras habían sido lanzadas al atrio de la bóveda, justo cuando su retaguardia, Vargas, había entrado en la habitación. Gladys había tenido el tiempo justo para gritar una advertencia, antes de que se marcharan, cegando y ensordeciendo temporalmente a la manada. Antes de que una aturdida Sarah, o cualquier otra persona, para el caso, pudiera recuperarse, le lanzaron una granada criogénica, encerrándola en un bloque de hielo. Posteriormente, los soldados del enclave inundaron la habitación, disparando a los desorientados miembros del Orgullo desde arriba, obligándolos a retirarse a la relativa seguridad del interior de la bóveda. El enclave los había seguido, y habían sido perseguidos implacablemente a través de los laberínticos pasillos del refugio 87, solo sobreviviendo por los pelos gracias a su entrenamiento y experiencias superiores. La paladín Redín, que llevaba su equipo de comunicaciones, había intentado desesperadamente comunicarse por radio con la ciudadela para explicar su situación, para pedir refuerzos, pero un rayo de plasma no alcanzó su cabeza y quemó la antena de la voluminosa unidad justo cuando había mencionado que el enclave les había tendido una emboscada. El capitán Caballero Crepúsculo se había dado la vuelta y había atravesado el ojo derecho del soldado del enclave antes de que pudiera ajustar su puntería. El capitán Caballero Colvin, sin saberlo, superó a Duske en la siguiente esquina, para su disgusto, mientras metía una bala en una granada antes de que un soldado del enclave pudiera lanzarla, envolviendo a todo su escuadrón en una explosión de plasma. El capitán Caballero Gallorus, separado del resto de la manada, colocó trampas detrás de él mientras lo perseguían, y con cada minuto que pasaba el número de soldados del enclave que lo seguían disminuía constantemente.
Cuando llegaron a un callejón sin salida, los paladines Claro y Vargas se dieron la vuelta rápidamente y rociaron a sus perseguidores con rayos láser, la mayoría de los cuales simplemente marcaron la servoarmadura avanzada Mark II de los soldados del enclave, diseñada para ser superior incluso a la servoarmadura T-51B. Sin embargo, los soldados seguían apostando instintivamente para ponerse a cubierto, ya que sus instintos de supervivencia y entrenamiento se activaron, lo que permitió al paladín Kodiak acortar la distancia con su supertrineo, e igualar las probabilidades. Y cuando llegaron más soldados del enclave, y parecía que todo lo que quedaba era una gloriosa última resistencia, Fawkes había irrumpido por una puerta cercana, lanzando a los soldados del enclave como muñecos de trapo con sus propias manos. Su armadura de poder liviana simplemente les permitía volar más lejos y más rápido, mientras Gaius se acercaba detrás de él. Un rifle de plasma saqueado en la mano. Al final, toda la manada había sobrevivido a la emboscada, aunque gravemente herido y con pocas municiones y suministros. Pero cuando se reagruparon e hicieron un recuento, descubrieron que les faltaba un hombre. Mientras corrían de regreso al atrio, con la adrenalina a tope y permitiéndoles ignorar sus heridas, escucharon el zumbido de los rotores y no encontraron rastro de su líder nivel Heck. Las centinelas Aralions y el objetivo se habían perdido. Supongo que podría haber algo de verdad en esos rumores sobre un pacifista supermutante, murmuró Glade, mientras jugueteaba con la dañada radio portátil de Redin. ¿Quieres decir que podría haber otros como yo?, preguntó Fawkes esperanzado, con su voz gutural chirriando en sus oídos. Pensé que era la única que era diferente. El único. Tranquilo, Fawkes. Es solo un viejo cuento de Wasteland, le dijo Kodiak, no queriendo aumentar las esperanzas del supermutante, solo para decepcionarlo. Delante de ellos, Colvin y Dusk cambiaron ligeramente, reconsiderando su política de disparar a la vista. Por otra parte, dos supermutantes de 200.000 en 2 décadas no demostraron nada. La hermandad había estado librando una guerra por su propia supervivencia contra los Frankensteins. No haber tenido una política de este tipo habría provocado aún más bajas. Orca, Colvin, anochecer. ¿Todavía tienes ojos puestos en los Vertibirds?, preguntó Vargas con los mejores ojos de la manada, ignorando la conversación que tenía detrás. Negativo. Colvin negó con la cabeza, con la voz teñida de decepción. Sin embargo, todavía se dirigían hacia el norte. Añadió el crepúsculo. Orca, ¿todavía tienes mapas de la ciudadela?, preguntó Vargas. Gaius se limitó a asentir y sacó un trozo de papel. Vargas lo estudió y frunció el ceño. Los mapas de las ruinas del Pentágono guardaban muchos secretos que ni siquiera la hermandad conocía inicialmente, como sitios negros secretos del gobierno y refugios alternativos. También sabían que el enclave se imaginaba a sí mismo como el sucesor legítimo del gobierno de antes de la guerra. Y, según el mapa, había una base militar y un refugio antiatómico que casualmente estaba al norte del refugio 87, conocido solo como sitio R. Vargas frunció el ceño, mientras estudiaba el mapa. Sin duda, era el destino más probable para los Vertibirds, lo que significaba que todavía estaban a unas horas de distancia de lo que era, muy posiblemente, el corazón de las operaciones del enclave en el yermo capital, y, por lo tanto, una fortaleza bien defendida. Los enclave eran fanáticos genocidas, no estúpidos. Vargas sopesó tranquilamente sus opciones. Podría intentar asaltar el sitio R con sus tropas actualmente disponibles. Un supermutante amistoso con un láser Gatling, y 7 paladines y caballeros capitanes de la Hermandad del Acero, la mayoría de los cuales estaban heridos, habían sufrido daños en sus armaduras, se estaban quedando sin municiones, o cualquier combinación de los anteriores. El plan B era regresar a la ciudadela, reunir refuerzos y lanzar una misión de rescate contra el sitio R, además del peligro obvio de regresar a la ciudadela sin la única hija del anciano, y los problemas obvios con un asalto directo contra una posición fortificada tripulada por un enemigo tecnológicamente superior. La ciudadela estaba al menos a 8 horas de distancia a pie, y eso suponiendo que pudieran caminar toda la distancia sin cansarse, encontrándose con cualquier asaltante. Vida silvestre, o patrullas de enclave. Si tomaban las rutas más seguras, pasarían días antes de que regresaran a la ciudadela.
Para entonces, ¿quién sabía lo que le pasaría a Sara? Vargas eligió el plan C, todo lo anterior. Sigue adelante e intenta enviar un mensaje a la ciudadela mientras estás en camino, informándoles del estado y la ubicación de Sara. Mientras esperaban refuerzos, explorarían el sitio R, en busca de fallas, debilidades, cualquier cosa que pudieran usar para obtener una ventaja. Glade, ¿cuál es el estado en la radio? Ladró Vargas, volviéndose hacia el miembro más antiguo de la manada, su técnico y su herrero. No soy un hacedor de milagros, Vargas. Replicó Glade secamente, incluso mientras jugueteaba con la antena. No hay mucho que pueda hacer con cinta adhesiva, ya sabes, entra. Orgullo de Lions, entra, acabó. La radio graznó cuando de repente cobró vida. Glade miró sin decir palabra la unidad dañada. No hay forma de que recibamos una señal desde la ciudadela. Este es el Orgullo de León, envía, acabó. Vargas respondió rápidamente a la radio. Vargas, eres tú. La voz al otro lado de la radio llegó rápidamente, en lugar de en los tonos claros y concisos que a todos les habían enseñado a usar. ¿Qué pasó en el refugio 87? ¿Dónde está Sara? Enclave llevó a Sara al refugio 87. Hemos estado siguiendo sus vertivirds desde entonces. ¿Cuál es tu ubicación, allá? Estamos a unos 5 kilómetros al sureste del refugio 87. Definir nosotros, sobre. Dijo Vargas, mirando con escepticismo la radio. ¿Cómo es que los refuerzos ya estaban a punto de llegar? Solo habían difundido ese mensaje hacía horas. Será mejor que sean 2 pelotones completos de paladines, murmuró Kodiak, en un tono de acuerdo general. Oh, lo siento. Solo somos Jaune y yo, Ruby. Hubo un silencio atónito, mientras la manada miraba incrédula la radio, y Vargas se dio cuenta tardíamente de que había estado hablando con el hijo de Ironwood. 2 Wastelanders. Eso no es un equipo de rescate, es un detalle funerario. Murmuró Glade con incredulidad. Redin, sin embargo, señaló algo. Oye, Vargas, ¿no son esos 2 los habitantes del yermo que nos ayudaron en GNR? Vargas asintió, recordando a la pareja. Tal vez no estemos tan después de todo, Vargas, con todo respeto, ¿qué pueden hacer 2 Wastelanders? Preguntó Dusk con incredulidad. Ya lo verás. Vargas lo tranquilizó, sin saber cómo explicarlo él mismo. Levantando el receptor de la radio una vez más, le dijo a Ruby, encuéntranos en estas coordenadas. Te informaremos de la situación cuando llegues aquí. Entonces se acordó de Fawkes, y añadió, tenemos un Frankenstein amigable con nosotros, así que no dispares a la vista. Roca del Cuervo, 4 horas después, Sara gimió mientras comenzaba a moverse, preguntándose por qué sentía que los supermutantes estaban empujando picas detrás de sus globos oculares. Muy bien. Estás despierto. Una voz desconocida notó con calma, en algún lugar frente a ella. La adrenalina se disparó a través de sus sistemas, e instintivamente abrió los ojos y trató de levantarse, para prepararse para defenderse. Alerta y receptivo. Un hombre de pelo gris con una gabardina de color canela continuaba observando en un tono casi clínico, mientras Sara se daba cuenta tardíamente de que estaba atrapada en un cilindro de luz dura. Los técnicos me dijeron que un efecto secundario común de la crioenfermedad era la desorientación, pero parece que eso no será un problema para ti. ¿Quién eres tú? Gruñó Sara, sin dejar de golpear sus ataduras. ¿Qué quieres? ¿Dónde estoy? Señora, soy el coronel Autun y seré yo quien haga las preguntas aquí. El coronel Autun se presentó. Me importa una mierda quién seas, escoria del enclave. Sara escupió. No te voy a decir nada sobre el purificador o la hermandad. Sabemos de la existencia del BEF. ¿El BEF? El coronel Autun parecía confundido, antes de darse cuenta de lo que quería decir. Debes estar refiriéndote a la estación de control enclave. Tenga la seguridad, señora, de que nuestros planes han cambiado. ¿Por qué demonios debería creerte? Señora, somos el gobierno de los Estados Unidos. Todo lo que hacemos está al servicio de la nación. Nosotros somos los buenos. Replicó el coronel Autun, manteniendo todavía su tono cortés.
Con el purificador, tendríamos a la mitad del yermo apuntándose para luchar por nuestra causa, solo por un vaso de agua. ¿Por qué usaríamos el BEF y diezmaríamos la población de posibles reclutas? No te impidió intentarlo hace 35 años, ¿verdad? Señora, he leído su expediente. Por favor, no insultes mi inteligencia. El coronel Autun sacó un expediente. Estoy seguro de que eres más que consciente de cómo ha cambiado nuestra situación desde que cayó la estación de control en clave. Lo mejor para nosotros es ser pragmáticos. Sara se limitó a poner los ojos en blanco. El coronel Autun luchó contra el impulso de apretar los dientes y, en cambio, continuó con fuerza. A pesar de todo, ni el purificador ni su pintoresca organización nos interesan en este momento. No insultaría tu lealtad pidiéndote que los vendas. Entonces, ¿qué coño quieres? ¿Para hacerme perder el tiempo? Como respuesta, Autun encendió sin decir palabra el monitor de la habitación. Una imagen de un hombre rubio familiar apareció en la pantalla. La pantalla parpadeó, mostrando una imagen del mismo hombre, en la misma pose, ahora brillando de un tenue amarillo claro, cuando un rayo láser lo golpeó. La pantalla cambió, y ahora mostraba un video de la misma figura con su espada atravesando el casco de un soldado, antes de que se diera cuenta del camarógrafo. A medida que los rayos de plasma y los rayos láser se dirigían hacia él, levantó su escudo, bloqueando los proyectiles, antes de saltar hacia adelante como un sanguinario, más rápido de lo que los soldados frente al camarógrafo podían reaccionar. La pantalla cambió una vez más, revelando una imagen familiar. Un borrón saltando de un cuerpo a otro, usando cada cadáver fresco como trampolín para saltar hacia su próxima víctima, empuñando una espada que desafiaba cualquier ley conocida de la física, antes de hundirla en el suelo, y una pared de hielo brotó del suelo. A medida que la figura comenzó a correr por la pared de hielo, la transmisión se alejó, revelando un mosaico de imágenes y vídeos similares, todos centrados en un hombre. Señora, me gustaría saber sobre esto, entidad. El coronel Autun buscó la palabra adecuada. Jaune. Sara estaba conmocionada, demasiado conmocionada para intentar desviar la atención o bloquearla. ¿Qué demonios quieres con él? Así que ese es su nombre. Jaune. El coronel Autun lo anotó, escribiéndolo. Ciertamente suena mucho mejor de lo que los hombres lo han estado llamando. ¿Qué? ¿Dónde lo encontraste? El coronel Autun ignoró su confusión cuando comenzó su interrogatorio. ¿Tienes los medios para fabricar más de este Jaune? ¿Cuál es el alcance total de sus capacidades? Espera un puto segundo. Espetó Sara, al darse cuenta de lo que le estaba preguntando. ¿Qué demonios te hace pensar que tenemos algo que ver con él? No juegue conmigo, señora. Sus habilidades están claramente más allá de los niveles humanos normales. La primera vez que lo conocí fue cuando apareció en Galaxy News Radio con Ruby. Gritó Sara, sin importarle que en realidad le estaba diciendo la verdad al matón del enclave. No sabía que podía hacer nada de eso, hasta que lo volví a encontrar en las alcantarillas. ¿En serio? Entonces, cuando se conocieron, él no exhibía ninguna habilidad sobrenatural. Antes de que Sara Lyons pudiera decirle al coronel Autun que se fuera a la mierda, la habitación de repente se volvió de un rojo apagado y una alarma comenzó a sonar. Coronel Autun, señor, tenemos una situación. El sistema de megafonía de la sala cobró vida. ¿Qué pasa, soldado? Preguntó el coronel Autun por el intercomunicador. Es la muerte amarilla, señor. Acaba de hacer saltar nuestras alarmas perimetrales. Prepárense para evacuar a todo el personal esencial y a los no combatientes. El coronel Autun ladró por el intercomunicador, su voz finalmente se elevó por encima de los niveles de conversación. Y envía un escuadrón aquí para escoltar a nuestro huésped hasta mi Vertibird. Coronel, por favor, permítame enviar algunos de mis robots para escoltar a nuestro invitado. Una nueva voz habló por el intercomunicador. Se lo agradecería, señor presidente. El coronel Autun respondió, antes de abrir las puertas de la celda. Al salir, se volvió hacia Sara y dijo, continuaremos esta conversación en el Jefferson Memorial, señora. Espera. Gritó Sara, queriendo algunas respuestas, pero él simplemente la ignoró mientras caminaba rápidamente por el pasillo.
Dejándose caer contra el cilindro de luz dura en el que estaba atrapada, murmuró: ¿Qué demonios está pasando aquí? Vaya, es muy sencillo, señorita Lyons. Contestó la nueva voz, habiéndola oído de alguna manera. Su socio, Jaune, ¿lo llamaste? Actualmente está liderando un ataque en la base. Jaune es... ¿Pero cómo? ¿Qué está haciendo aquí? Preguntó Sarah, mientras la barrera de luz dura que la rodeaba se desactivaba de repente. Entonces se dio cuenta de algo. Espera, Jaune es la muerte amarilla interrogación de cierre. Tiene el pelo rubio y brilla de color amarillo cuando lo golpean. Debo admitir que no es la elección de nombres más inspirada, pero no deja de ser adecuada. Replicó la nueva voz. Y esperaba que pudieras responder a esas preguntas. Tal vez debería actualizar sus archivos para incluir la precognición en su lugar. ¿Quién eres tú, de todos modos? ¿Y qué quieres de él? Soy John Henry Eden, legítimo presidente de los Estados Unidos de América. Declaró Eden. Y lo que quiero con Jaune es su muerte. Son sorprendentemente comunicativos con la información. Sarah no pudo evitar comentar, levantando una ceja. Además, ¿por qué te ayudaría a matarlo? Porque me parece usted una mujer con visión, señorita Lyons, y aunque no estemos de acuerdo en los métodos, tanto la hermandad como el enclave se dedican en última instancia a la preservación de la humanidad. Dijo Eden. El coronel quiere saber más sobre Jaune porque cree que puede replicarlo, crear un ejército de supersoldados. Está ciego a la verdadera amenaza que Jaune representa para la humanidad tal como la conocemos. No es nada personal, te lo aseguro. La ceja de Sarah solo se elevó más. ¿Realmente? ¿El enclave llamaba a Jaune una amenaza para la humanidad? ¿De qué estás hablando? Eden suspiró teatralmente y explicó: la muerte amarilla es tanto humana, como claramente no humana. Nuestros principales científicos creen que podría ser el producto de una forma perfeccionada del virus de evolución forzada, ya sea accidentalmente o a propósito. Sin embargo, todavía es biológicamente compatible con los humanos, y sus habilidades podrían ser hereditarias. Sarah se atragantó en el aire al darse cuenta exactamente de lo que estaba diciendo. Si no se detiene aquí, si no se controla y se le permite reproducirse, mis proyecciones predicen que él y sus descendientes gobernarían efectivamente el yermo dentro de 3 generaciones, reemplazando o esclavizando a la mayor parte de la humanidad. Sarah notó que su rostro se calentaba, mientras consideraba las implicaciones de sus palabras. Jaune no era poco atractiva de ninguna manera, pero ¿cuántos parejas y descendencia esperaba Eden que Jaune tuviera? Además, Jaune no era así en absoluto. Ella lo sabía. Te equivocas. Sarah negó con la cabeza con confianza, recordando cómo él le había salvado la vida. Jaune no es un mutante que planea reemplazar a los humanos. Es humano. Y no te ayudaré a matarlo. Una lástima. Dijo Eden, sonando casi arrepentido, mientras las puertas de la celda se abrían, revelando a un robot centinela. En virtud de la ley de poderes de emergencia, por la presente la recluto a usted, señora Lyons, para que actúe como cebo. Cuando Jaune venga a salvarte, sobrecargaré los reactores de esta base. Exagerado, tal vez, pero incluso si sobrevive a una explosión de esa magnitud, sería sepultado por la montaña que se derrumba sobre él. Entrada al sitio R, 10 minutos antes. ¿Está loco? Susurró Glade con urgencia, mirando hacia arriba desde detrás de la cresta donde él, Fawkes, Ruby y el resto de la manada se escondían, observando cómo la rubia Wastelander se acercaba casualmente hacia la puerta de acero reforzado que habían visto, construida en la ladera de la montaña. Es Jaune. Ruby, Redin y Vargas respondieron al mismo tiempo, como si eso lo explicara todo. Escondida debajo del casco de su T-45D, Ruby no pudo evitar sonreír suavemente, mientras observaba a Jaune pavonearse con confianza hacia la base. Si había algo en lo que podía confiar, una cosa de la que podía estar segura, era que Jaune siempre saldría victoriosa. Jaune, mientras tanto, se estaba volviendo loco internamente, mientras se devanaba los sesos desesperadamente, tratando de pensar en un plan. Honestamente, ¿por qué los miembros del mejor escuadrón de la hermandad de Sarah no habían logrado crear uno? Habían pasado horas desde que les tendieron una emboscada, ¿verdad?
¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Llamar a la puerta y pedirles que devuelvan cortésmente a Sarah Lyons? Esperanzas de que el orgullo de los Lyon lo respaldara mientras caminaba directamente hacia lo que decían que era la base de operaciones del enclave. Jaune luchó por contener un suspiro. Siendo realistas, el apoyo que podía esperar del orgullo de Lyon era limitado, por decirlo suavemente. Era evidente que habían pasado por una dura batalla. Lejos de la brillante armadura de metal que Jaune había visto por primera vez en el camino a la estación de radio, su armadura estaba rayada, carbonizada y tenía muchos hoyos, abolladuras y agujeros. ¡Demonios! Jaune podía ver el marco esquelético debajo de algunas de las placas de metal. Antes de que Jaune pudiera idear un plan medio decente, ya había llegado a la puerta. ¡Mierda! ¿Y ahora qué? Jaune levantó tentativamente su puño hacia la puerta, preparándose para llamarla. ¿Qué está haciendo?, preguntó Dusk, observando a la rubia habitante del yermo con una mezcla de confusión y aprensión. Es Jaune. Esa no es una respuesta. Dusk siseó, volviéndose para mirar a los únicos tres que habían visto a Jaune pelear antes. Por eso se perdió el momento en que la puerta se abrió, revelando a una docena de soldados del enclave con sus armas apuntando a Jaune. Sin embargo, Colvin y Gallows no se lo perdieron, ni tampoco la forma en que temblaban sus armas. No podían saberlo, ya que todos los soldados llevaban servoarmaduras, pero habrían apostado 100 gorras a que estaban sudando. Jaune se limitó a mirar los cañones, observando cómo sus dedos apretaban los gatillos mientras las sirenas sonaban en la parte trasera, antes de suspirar y levantar su espada. Bueno, parecía que lo estarían haciendo de esa manera, entonces. El primer rayo de plasma pasó cómodamente por la cabeza de Jaune mientras saltaba hacia un lado, antes de cargar hacia adelante. Mientras lo hacía, miró más allá de los hombres, hacia la base. Pasillos estrechos, posiciones de tiro preestablecidas, esto habría sido una pesadilla para cualquier asalto convencional. Menos mal que era un cazador, en entrenamiento. Pasó su espada a través del soldado más cercano mientras se topaba con él, y siguió adelante, usando la armadura del soldado como escudo contra su fuego. Un soldado arrodillado tardó demasiado para apartarse del camino, mientras Jaune continuaba cargando contra el escuadrón, y la punta de la espada de Jaune perforó su casco. Jaune detuvo su carga, ahora que estaba en medio del grupo, y rápidamente retiró su espada, antes de canalizar su aura en su pie mientras pateaba sus cadáveres con armadura de poder hacia adelante, dispersando aún más al escuadrón. No podía dejar que se reagruparan, a menos que quisiera ahogarse en brillantes orbes verdes de energía. Pirra podría haber sido capaz de esquivarlos a todos sin esfuerzo, incluso a esta distancia, gracias a hacer trampa con su semblanza, pero tenía toda la gracia de un ladrillo volador en comparación con ella. En su lugar, canalizó aura en su espada y cortó el rifle de un soldado cercano por la mitad, antes de girar y golpear a otro soldado en el pecho con su escudo, y seguirlo con un rápido empuje de su espada en su cuerpo. Yang probablemente podría haberlo logrado solo con sus puños desnudos, pero también era la legendaria Dragonborn. Antes de que el cuerpo tocara el suelo, se puso en movimiento una vez más, plantando un pie sobre el cuerpo antes de patear y dirigirse hacia otro soldado, que había comenzado a retroceder, disparando salvajemente su rifle de plasma. Más gritos. Más pasos. Más figuras que se acercan desde el corredor más allá. Jaune golpeó su espada contra su objetivo, antes de usarla para girar en el aire, de modo que quedó detrás del soldado. Agarró el brazo del soldado y lo levantó, antes de disparar un rayo de plasma quemarropa contra el soldado más cercano a él. Por pura suerte, su proyectil golpeó el rifle de plasma del soldado, haciendo que explotara. Jaune apenas tuvo tiempo de esconderse detrás de su improvisado escudo humano mientras una ola de luz verde y calor lo bañaba. Su aura brillaba de color amarillo mientras luchaba por anular el estallido de energía antes de que pudiera dañarlo. Jaune se levantó y miró a su alrededor. La persona a la que le había disparado y la gente que lo rodeaba, la mitad de ellos habían desaparecido y la otra mitad se estaba derritiendo en un montón de sustancia pegajosa. Se sentía enfermo. Podía entender la necesidad de matar, pero derretir a otra persona era otra historia. Sin embargo, no había tiempo para pensar en ello. Todavía había más soldados.
Se giró para mirar hacia el pasillo, apretando la espada y dio un paso adelante. Murmuraban, decían algo. No le prestó mucha atención. No sabía qué era esa muerte amarilla, pero no era una preocupación inmediata. En cambio, dio un paso adelante. Dieron un paso atrás. Dio un paso más. Dieron otro paso atrás. Jaune comenzó a cargar, corriendo hacia adelante, reflexionando con tristeza que, donde Pirra habría hecho algunas volteretas y saltos llamativos, todo lo que realmente podía hacer era correr. Los soldados del enclave, al ver a la muerte amarilla salir ilesa del equivalente a una granada de plasma que explotaba, que había derretido a 2 hombres y la servoarmadura avanzada Mark II en la que habían estado, e inmediatamente cargaron contra ellos mientras se levantaba, comenzaron a entrar en pánico. Entonces él estaba entre ellos, una mancha con una espada, una fuerza de la naturaleza que los abrumaba antes de que pudieran reaccionar. 3 hombres estaban caídos, sangrando por varias heridas a través de sus servoarmaduras, antes de que pudieran apuntar sus armas. Los lentos rayos de plasma eran fácilmente esquivados o bloqueados por los cuerpos de sus compañeros de escuadrón, e incluso los pocos rayos láser que lograban disparar simplemente impactaban inofensivamente contra esa luz impía que brillaba a su alrededor. A pesar de todo su adoctrinamiento, a pesar de todo su fanatismo, a pesar de todo su entrenamiento, las bases del enclave seguían siendo hombres. Comenzó lentamente al principio, unos pocos tratando lentamente de desvincularse del monstruo frente a ellos, mientras continuaba cortando implacablemente una franja a través de sus líneas. El orgullo de los León finalmente alcanzó a Jaune, siguiendo su rastro hacia el sitio R, no fue difícil. El camino era bastante lineal, más allá de pasillos y escaleras llenas de marcas de quemaduras y humo, armas divididas en 2 y cuerpos ensangrentados, justo a tiempo para ver cómo el enclave se rompía y corría hacia él, huyendo de la ahora resplandeciente Wastelander mientras continuaba masacrando a las pocas almas valientes que se atrevían a enfrentarse a él. Una puerta al final del pasillo se abrió, y 3 robots centinelas salieron disparando sus ametralladoras y ametralladoras Gatling montadas en el brazo, sin prestar atención a los soldados del enclave que tenían delante. Un número no insignificante de ellos murieron por fuego amigo, ya que el gran volumen de fuego abrumó sus armaduras. A los robots centinelas no les importó. Eden había designado a la muerte amarilla como objetivo prioritario. Sus protocolos los obligaron a cumplir. Algunas balas y rayos rebotaron en el aura de Jaune antes de que pudiera levantar su escudo a tiempo, maldiciendo todo el tiempo. Incluso Jan no habría estado lo suficientemente loco como para intentar correr esa distancia a través de tanto fuego. Y todo lo que tenía para las opciones a distancia era su pistola de 10 milímetros. Contra su armadura, bien podría haberles estado escupiendo. Mientras Jaune miraba a su alrededor, tratando de ver si había armas intactas cerca de él, notó que uno de los 3 robots levantaba su segundo brazo, apuntándole con un tubo. Luchó contra un trago, viendo un cilindro de punta roja cargado en su interior apuntando hacia él, y rápidamente se agachó y se preparó, esperando que no fueran mini bombas nucleares. Un proyectil se dirigió hacia él y detonó contra su escudo, llenando el pasillo de humo y fuego. Los robots se detuvieron, ya que sus sensores visuales perdieron contacto. Habían logrado llevar a cabo su tarea. El humo se disipó, revelando a un Jaune brillantemente resplandeciente todavía agachado, la explosión lo había obligado a retroceder un solo paso. Los otros 2 robots centinelas levantaron los brazos. Jaune hundió su espada en el corredor. Un muro de hielo se levantó frente a los robots, que comenzaron a disparar sus armas principales, tratando de despejar el obstáculo entre ellos y su objetivo. Sus balas ayudaron a socavar la pared, mientras que sus rayos láser derritieron el hielo. Tardaron 15 segundos en volver a tener una visión clara del objetivo. Jaune había logrado cerrar la brecha en esos 15 segundos, y cortó el cañón del brazo de la pistola del robot líder por la mitad mientras se deslizaba por debajo de él. Mientras los 3 robots giraban voluminosamente, apuñaló a uno y canalizó su aura en su espada. La explosión de calor, hielo y electricidad dañó la mayoría de sus componentes de procesamiento y dejó de funcionar. Jaune avanzó rápidamente, balanceando su espada hacia arriba desde debajo de las piernas del robot, partiéndola por la mitad verticalmente.
No es tan duro como un paladín atlesiano, pero probablemente podría limpiar el suelo con un escuadrón de caballeros atlesianos. La puerta se abrió una vez más, mientras se dirigía a la tercera, pero antes de que pudiera atacarla, un cohete se estrelló contra su armadura trasera, penetrándola. Al mismo tiempo, una lluvia de rayos láser emergió de la puerta, entrando en el hueco de la armadura del robot, golpeando múltiples sistemas críticos. Jaune rápidamente llevó su espada y escudo para atacar al recién llegado, mientras un cuarto robot, humeante y abollado, luchaba por entrar en la habitación. Sin embargo, para su sorpresa, no le disparó. En cambio, la cabeza de Sarah apareció por encima de su hombro y miró a Jaune con desnudo alivio. «Jaune». Ella gritó, soltando su agarre en el panel de control del robot centinela mientras lo hacía, y el robot hackeado se desplomó mientras ella se acercaba a él. «Sarah, ¿qué haces aquí? ¿Cómo escapaste? Tenemos que salir de aquí», dijo Sarah con urgencia, ignorando sus preguntas mientras recordaba lo que Eden había dicho. «Es una trampa. Han arreglado este lugar para volar. Vamos». Jaune parpadeó, pero no discutió, mientras él y Sarah, y Fawkes y Ruby y el resto de la manada, que aparentemente habían estado detrás de él todo el tiempo, corrían hacia la entrada. El suelo comenzó a temblar y temblar justo cuando despejaron la puerta principal. Lograron cruzar la cresta cercana justo a tiempo para ver cómo la montaña se desmoronaba y colapsaba en un nuevo sumidero. Gallo soltó un silbido bajo mientras contemplaba las consecuencias. Ruby, mientras tanto, habiendo recuperado el aliento, corrió hacia Sarah tan rápido como su servoarmadura se lo permitió, y la abrazó, casi aplastando su forma sin armadura mientras gritaba: «Sarah. ¿Estás bien? Ruby. Déjame ir». Sarah se atragantó. No frente a su escuadrón, maldita sea. Tenía una reputación que mantener. «Vamos, Ruby, déjala respirar», dijo Jaune, apartándola. «Es bueno ver que está bien, señora». Vargas habló, mientras la manada se apresuraba a alborotar a su líder desaparecido, ahora que alguien había roto la tensión. Sarah luchó por contener una sonrisa. Fue bueno ver que su escuadrón había logrado sobrevivir sin su liderazgo. Me alegro de ver que el orgullo también está bien. Pero, ¿cómo me encontraste? Sarah bajó el alboroto mientras preguntaba, mirándolos a todos con una pizca de orgullo. Seguimos a los Vertibirds fuera de la bóveda 87 y revisamos un mapa y una brújula, señora. No fue tan difícil. Colvin soltó una risita. Sarah quiso levantar una ceja. El enclave había estado lo suficientemente cerca del refugio 87, y del resto del yermo capital, por delegación, como para poder rastrearlos, a pie, en unas pocas horas. Y su base aparentemente había estado en sus mapas. Tendría que hablar de esto con su padre. Entiendo lo que quieres decir, Vargas. Kodiak habló, dando una palmada en la espalda a la rubia Wastelander. Suavemente, por supuesto. Eso es Jaune. Ruby respondió con una sonrisa, contenta de ver que el chico invencible obtenía algún reconocimiento de la hermandad. Sin embargo, tuvo que contener una risa, ya que Jaune se frotó la nuca tímidamente, sin saber cómo responder a las miradas que el resto de ellos le dirigían. «Esa no es una respuesta», gritó el crepúsculo exasperado. «¿Qué diablos fue todo eso? El salto, la espada y el hielo, movimiento». Gallus habló, captando su atención mientras señalaba una flota de Vertibirds en la distancia. El grupo se tensó, levantando sus armas, pero no pareció necesario. No parecía que los Vertibirds se acercaran. Preparándose para realizar una misión de búsqueda y rescate en el enorme cráter que había sido el sitio R. De hecho, parecía que están huyendo. Sarah escupió, viéndolos desvanecerse en la distancia mientras recordaba lo que había escuchado. Probablemente al monumento a Jefferson, según lo que dijo ese tipo de Autun. Estuvo aquí. Todavía está vivo. Ruby siseó, apretando el puño al recordar al hombre que había causado la muerte de su padre. Proyecto Pureza. Bueno, menos mal que no tienen el Hek, ¿verdad? Dijo Jaune, convirtiendo su escudo en una vaina y envainando su espada. Un silencio incómodo hizo que él y Ruby miraran alrededor del grupo, con una sensación de temor que los invadía. Nota del autor. Y estamos de vuelta.
Ha sido, ¿qué?, más de media semana desde el último capítulo. Verdaderamente, el fin de los tiempos, en comparación con mi horario anterior, el orgullo pierde su enfrentamiento inicial contra el enclave porque, Pozo, mira con quién han estado peleando todo este tiempo. Asaltantes, necrófagos salvajes, supermutantes, ¿con qué frecuencia se habrían encontrado con granadas aturdidoras, granadas criogénicas? Estoy trabajando en T-Dog diciendo que el trotamundos solitario estaba encerrado en hielo por el enclave, y enemigos conservó armaduras e inteligencia real. El enclave ha estado monitoreando el yermo capital durante décadas. Dudo que la Hermandad del Acero se acuerde siquiera de interceptar mensajes de radio. Por supuesto, en los estrechos pasillos del Refugio 87, una vez que la desorientación inicial desaparece y la situación cambia de una emboscada a una serie de enfrentamientos, donde la mano de obra que el enclave puede lanzarles está limitada por el espacio, la experiencia superior y el trabajo en equipo del orgullo comienzan a igualar las probabilidades, antes de que Faulkes simplemente rompa la balanza. Un dato interesante sobre la biología de los supermutantes de Vault 87 es que, según la guía oficial del juego, se vuelven más fuertes, más grandes y más brutales a medida que envejecen. Los Behemoths, los más fuertes y grandes de los supermutantes, tienen probablemente casi 200 años. La única excepción a esta regla parece ser Faulkes, que fue uno de los habitantes originales del Refugio 87, y por lo tanto es uno de los más viejos, y más fuertes, de los supermutantes del Refugio 87. Por alguna razón, a diferencia de los otros Frankensteins, excepto el tío Leo, Faulkes no perdió la cabeza por el dolor de la transformación del BEF, aunque deformó sus vías neuronales preexistentes, dañando su memoria a largo plazo, y fue calificado como un fracaso y encarcelado por los demás cuando habló. La única razón por la que logró mantener la cordura durante su aislamiento fue porque la habitación en la que estaba encarcelado contenía un terminal conectado a la computadora central de la bóveda, que usó para educarse a sí mismo. Mi teoría, no es que importe para la historia, es que esos son los factores clave que hacen a Faulkes y al tío Leo a un lado. Por algún accidente completo, por algún capricho aleatorio de la genética o del destino, el tío Leo y Faulkes fueron capaces de resistir el dolor de la transformación y mantener su cordura a diferencia de sus hermanos más agresivos, animales e impulsados por el instinto. Y a diferencia de sus hermanos dementes, usaron la cordura que les quedaba para continuar estimulando sus vías neuronales, Faulkes leyendo sobre la historia del mundo y toda la literatura que pudo a través de su terminal, y el tío Leo siendo un filósofo natural, lo que los llevó por un camino evolutivo diferente, preservando su inteligencia y evitando que se volvieran más tontos con la edad. Y aunque Faulkes es fácilmente más fuerte que la mayoría de los supermutantes, su tamaño presumiblemente se ha mantenido relativamente constante, de ahí que no sea del tamaño de un gigante, debido a la pequeña habitación en la que estaba confinado, así como a la falta de nutrición. De alguna manera, dudo que los otros supermutantes lo estuvieran alimentando. ¿Por qué no muere de hambre durante el cautiverio? Me inclino porque los supermutantes del Refugio 87 sean fotosintéticos, de ahí la piel verde amarillenta, y la iluminación de los refugios también emita bajos niveles de radiación UV, de ahí que las enfermedades asociadas a la deficiencia de vitamina D, como el raquitismo, no parezcan ser un problema para los habitantes del refugio. En cuanto al BEF, en el juego, esto llevó a un cisma entre John Henry Eden y el coronel Autumn. John Henry Eden se apegó a los objetivos originales del enclave, y quería liberar el BEF en el agua, mientras que el coronel Autumn, siendo más pragmático, no estaba de acuerdo. Además, ¿por qué se muestra que el enclave es más razonable aquí? Oh, mira, sus objetivos están siendo explicados por el coronel y presidente del enclave. La hermandad, siendo sus enemigos, naturalmente vería su proyecto FEF como maníacos genocidas. El enclave, siendo fanáticamente dedicado a la preservación de la humanidad pura, probablemente lo vea más como la eliminación de las ramas enfermas de un árbol. Ellos son, técnicamente correcto, en el sentido de que todos los habitantes del yermo, es decir, las personas que no estaban en refugios o bóvedas, son técnicamente mutantes, gracias a la radiación de fondo persistente y las armas biológicas liberadas tanto por los chinos como por los estadounidenses.
Las mutaciones parecen ser benignas e inexpresadas, pero genéticamente hablando, por supuesto, ahora que Jaune está en la foto, bueno, no importa lo que sea, está claramente más allá de la humanidad pura. Las proyecciones de Eden se basan en el hecho de que no saben casi nada sobre Jaune, demonios, ni siquiera sabían su nombre, por lo que están asumiendo lo peor. Y antes de que alguien pida una historia sobre Jaune criando todo el yermo, no. Simplemente no. Es sorprendentemente difícil escribir las peleas de Jaune en estas escenas, porque es demasiado agresivo y abrumador. Para él, en comparación con los dragones que luchan y los numerosos tipos de Grimm. Estas peleas son simples. El proceso es infalible. Carga hacia adelante, bloquea o esquiva cualquier disparo, ataca al enemigo más cercano al que tenga el arma más fuerte, pasa al siguiente objetivo, enjuaga y repite. Y como el enclave tiene armadura, no puede usar puñetazos, patadas o su arma. Hay un número limitado de formas en las que puedo escribir apuñalo barra rebano barra cortó a alguien. Es por eso que intenté intercalarlo con puntos de vista desde el lado del enclave, así como la visión del orgullo sobre las consecuencias. Sin embargo, no tengo ni idea de si funcionó.